entramos ahora en el debate sobre la productividad, la demanda de trabajo y los salarios. Los salarios, como hemos visto anteriormente, están íntimamente relacionados con la productividad. Un trabajador más productivo es un trabajador que recibirá más salario, puesto que incorpora mayor valor a la producción final. ¿Qué precisa un trabajador para ser más productivo? Precisa de dos cosas: trabajar con más capital y tener mayor formación. Estos dos motivos inciden en la productividad del factor. Es decir, es más productivo un trabajador que trabaje dentro del, por ejemplo, del sector automoción, con máquinas potentes que aumentan la productividad de sus horas de trabajo, por encima de un trabajador que trabaje en la hostelería, por ejemplo, donde su capital pues se reduce pues a la bandeja, al sacacorchos, en fin, a un nivel de acumulación de capital muy inferior, que hace que su productividad sea menor y en tanto su salario. También incide en esta productividad, como hemos dicho, la formación, es decir, el capital humano más bien atesorado por el trabajador, su experiencia y formación previa. En general, trabajadores, como veremos a continuación, más formados reciben mayor remuneración, puesto que son más productivos que aquellos que son menos formados. Esto hace que haya diferencias salariales y que haya un proceso de división internacional del trabajo. Hay muchos países que se especializan por obligación en productos muy intensivos en mano de obra, con escasa acumulación de capital y con escaso nivel de formación. Países agrícolas que están condenados, por lo tanto, a vivir en un entorno de bajos salarios que se va retroalimentando. Esos países especializados en bienes intensivos en trabajo con escaso capital son países que compiten mucho entre ellos por la venta de esos productos que realizan y por lo tanto viven encadenados a un círculo vicioso en el cual se repiten la bajada de precios constante por la alta competencia de los productos que venden, con la baja productividad que condena a sus trabajadores a escasos salarios. Otros países con mayor nivel de productividad, porque sus trabajadores trabajan con mayor capital, infraestructuras, comunicaciones y maquinaria y herramientas, y con mayor nivel de formación en sus trabajadores, reciben más salarios en un círculo que es virtuoso. Esa tecnología hace reducir la competencia entre países y al tener menos competencia viven en un entorno donde los precios están más protegidos, la productividad de sus trabajadores está más protegida y por lo tanto la remuneración de sus salarios es mayor, en un círculo que sería virtuoso, ¿de acuerdo? Bien, hay una relación estrecha, como hemos visto, entre capital humano y salarios, y lo podemos ver en la curva de remuneración de los ingresos por estudios, ¿no?, de cualquier indicador. En este eje de abscisas y ordenadas, donde relacionamos la edad y los ingresos, vemos la curva de ingresos para el caso de personas con estudios básicos, algo superior en el caso de los bachilleres, y como veis esta curva de ingresos empieza más tarde en el caso de los universitarios, pero con una pendiente de crecimiento superior en este grupo de población, que acaba recibiendo a lo largo de su vida activa un mayor nivel de ingresos que en aquellos que tienen un estudio básico, aunque empiecen un poco antes, ¿vale? Su pendiente de ingresos es muy inferior y hace que el montante total sea inferior en esta población con estudios básicos que en la población universitaria. También hay una cuestión que incide en la retribución del factor y que no viene a veces escrita en la teoría económica, que es el factor de la discriminación, la remuneración y el rendimiento. Es decir, la teoría clásica, más que la teoría económica, la teoría clásica apunta a que los factores son homogéneos, es decir, una unidad de trabajo es idéntica a otra. Pero sabemos que en la realidad no es así y que existen ejemplos de discriminación por razón de sexo, de raza, que hace que los trabajadores masculinos y femeninos no ganen igual, ni que los trabajadores de una raza y otra reciban los mismos ingresos por la misma aportación. Bien,
También en las últimas décadas hemos venido asistiendo a una diferenciación en el componente de salario de dos partes, de una parte fija, estable, y de una parte variable que se va vinculando a los incentivos, de una forma un tanto similar a la del empresario clásico, que recibe una parte de su salario por la ordenación del proceso productivo como directivo y otra parte de su renta por la obtención de beneficios, ¿no? Puesto que él se juega, en este caso, en ese proceso productivo, un capital por el cual obtiene un beneficio que no sabe cuál va a ser. En el caso del salario también se va persiguiendo esta evolución y una vinculación de los trabajadores a la evolución de la empresa, de tal manera que hay una parte fija de ese salario, pero hay otra parte variable en forma de incentivos según objetivos logrados en términos de ventas o de rentabilidad, de beneficio, que hace que ese componente variable cada vez sea más importante en la estructura salarial de los trabajadores y en la evaluación de su desempeño. Un concepto importante también es el de salario de eficiencia. El salario de eficiencia es un salario que sería superior al de mercado, ¿de acuerdo? ¿Qué se persigue con eso? Que ese salario sea motivante. ¿Por qué? Porque si el trabajador obtiene por su trabajo un salario superior al de mercado, hace que si prescinde de ese trabajo y no trabaja de forma motivada y productiva, sabe que la remuneración que va a obtener si se le despide de ese trabajo va a ser inferior en otra empresa, por lo que trabajará de forma más productiva. Durante las últimas décadas venimos asistiendo a un proceso que se denomina globalización, por el cual va aumentando la libertad de movimiento de capitales económicos, financieros, y también en menor medida y de forma desigual del factor trabajo. Esto va ocasionando variaciones drásticas sobre la producción de determinados bienes, además en un entorno de cambio tecnológico en la que hay unos trabajadores que salen ganando de este proceso y otros trabajadores que salen perdiendo. Por ejemplo, en esta nueva revolución industrial que estamos viendo de las TIC, de la tecnología de información y comunicación, el peso de la industria informática ha aumentado, con lo cual la demanda de factores y de trabajadores en este sector ha aumentado, por lo que el salario de este tipo de trabajadores y la contratación de los mismos ha aumentado en una etapa en la que ellos viven de más bienestar, más consumidores y un proceso de crecimiento de esta industria informática. Pero por contra, se produce un efecto de sustitución sobre otras industrias que decaen, que son industrias más tradicionales, y a lo mejor más intensivas en factor trabajo. Estas industrias, por contra, han visto reducir la demanda, con lo que han visto sus trabajadores despedidos y el nivel de los salarios de los que se han quedado se han visto reducidos en un juego desigual, ¿de acuerdo? En un juego desigual, como vemos, donde el cambio tecnológico pesa sobre esta relación de salarios, y en ese aumento en la desigualdad de las retribuciones que venimos asistiendo durante los últimos años. Los trabajadores no cualificados probablemente vayan siendo sustituidos por el factor capital poco a poco en un proceso de automatización. Se habla ahora de robotización, que hace que la cantidad de estos trabajos sea cada vez menor y el nivel de salario sea cada vez inferior. Por contra, la creación de nuevos trabajos cualificados en relación a estas nuevas tecnologías que van apareciendo irán detrayendo mano de obra de estos sectores no cualificados a estos sectores cualificados, con donde cada vez habrá más gente trabajando con un mayor aumento de salarios. Pero lógicamente en este proceso de sustitución se irán aumentando y generando procesos de desigualdad en esta evolución, en este cambio tecnológico. Bien, hasta aquí el tutorial de este tema. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente. Gracias.